Lección número 14 sobre el tema de la escatología. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a nuestra clase. Invoquemos al Espíritu Santo para que nos dé la fortaleza y la sabiduría necesaria. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que silencioso, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuo y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, estaremos hablando a partir de esta clase sobre los temas específicos de la escatología, ¿verdad? Que son los temas del fin del ser humano. El hombre, cuando llega a su fin terreno, es insertado o colocado en un lugar, si podemos hablar de un lugar, en referencia a sus opciones de vida. Si el ser humano decidió no querer a Dios, pues existirá en la eternidad sin Dios. Pero si el ser humano decidió amar a Dios, pues vivirá con Dios. Ahora pues vamos a tratar el tema acerca de la muerte sin perder, ¿verdad?, el sentido escatológico del tema. Vamos a considerarla entonces la muerte escatológicamente. De este modo, si este concepto se completa con la doctrina que se va a exponer después en los otros temas acerca de lo que les va a sobrevenir a los hombres, tanto inmediatamente después de la muerte como en el fin del mundo, ahí veremos más fácilmente el profundo sentido místico de la muerte cristiana, como que esta no es sino participación de la muerte y resurrección de Cristo, sumo sacerdote, y por lo tanto es un acto social del cuerpo místico de Cristo, en cuanto que algún miembro de este cuerpo místico pasa del estadio terrestre al estadio celestial en la esperanza de su transformación mediante la resurrección posterior de su cuerpo el día del juicio final, el día del fin del mundo. Más aún, entonces, esta muerte no es sino consumación parcial de nuestra vida en cuanto es muerte inmediata y resurrección en Jesucristo. Por esto también veremos más claramente que la muerte no tiene por qué ser, para los que la aceptamos cristianamente y nos preparamos para ella, no debe ser la espantosa muerte de los paganos, sino que debe ser para los cristianos, la muerte cristiana debe ser fuente de alegría. Acuérdense que si hablamos de escatología, hablamos del fin último del hombre, ¿no?, que es la muerte, el juicio particular, el cielo, el infierno y el purgatorio también. Dijimos que lo vamos a ver como un complemento, porque los cuatro novísimos del hombre son muerte, juicio, infierno y gloria, son cuatro.
los, la escatología humana, pues son 4 lugares, o si podemos decir estados. A mí me gusta ocupar la palabra lugares porque en el lenguaje humano pues nos entendemos, ¿no? Pasamos de este lugar de aquí en la tierra a otro estado, a otro lugar, a otra condición de, de, de existencia, ¿no? Muy bien, por otra parte, puesto que la idea de la muerte causa gran preocupación en los pensamientos de los hombres, en cuanto los hombres son hombres principalmente, pero de los hombres no cristianos, de los paganos, entonces la solución cristiana de este problema ofrece sin duda alguna a todos los que profesan la religión cristiana una verdadera paz en el alma, porque la muerte, pues, para los que no son cristianos, es el fin de todo, es la desgracia, es el acabamiento total de su existencia. Entonces, veamos la primera tesis. De la muerte como fin del estado de vía, tenemos que hacer una aclaración. La palabra vía viene también de otra palabra teológica que habla de el hombre viador, el hombre que va de camino, el hombre peregrino en esta tierra, el hombre que va como en un destierro, caminando hacia su fin último. Dios quiera que sea la casa del Padre, porque para los paganos el caminar del hombre viador es caminar a su propia destrucción, a su segunda muerte, ¿verdad? Entonces, la primera tesis podría ser que el tiempo de la prueba del hombre, esto es el estado de vía, el estado de estar existiendo en esta tierra, caminando en este destierro, esa prueba del hombre termina definitivamente con la muerte en el estado de naturaleza caída y reparada, por supuesto, porque en la fe cristiana sabemos que el hombre caído en pecado por el pecado original es rescatado pues de la muerte y del mismo pecado. Y decimos que es rescatado de la muerte porque con Jesucristo nosotros ya tenemos la certeza de que nuestra persona pasa a la existencia con Dios en la casa del Padre y que posteriormente al final del tiempo pues recuperaremos, digámoslo bien dicho, recuperaremos nuestro cuerpo mortal, pero de una manera glorificado para continuar nuestra eternidad con nuestro cuerpo corporal, pero divinizado, glorificado. Glorificado será para los que estemos en el cielo, pero los que estén en la condenación eterna recuperarán su cuerpo, pero para unir su cuerpo a esa segunda muerte, a la muerte del alma, porque el alma quedó muerta al momento de la muerte cuando se hizo desprecio en toda la vida de la salvación de Cristo el Señor. La principal cuestión acerca de la muerte, tenemos que analizarla. La primera cuestión de la muerte considerada escatológicamente, esto es la muerte como uno de los 4 novísimos que pasaremos todos el día de la muerte, que son muerte, juicio, infierno y gloria. Entonces, acerca de esta muerte considerada escatológicamente, hay una cuestión, un cuestionamiento que es sobre cuál es la relación de la muerte respecto a obtener o perder el fin último del hombre. ¿Cuál es la relación que tiene la muerte en cuanto al juicio particular? ¿Qué relación tiene la muerte en cuanto a la condenación eterna?
o qué relación tiene la muerte en relación a la salvación eterna. Entonces, con esta cuestión están conectadas íntimamente las siguientes cosas. En primer lugar, si el hecho de que la muerte es tan universal que nadie, a excepción de unos cuantos casos rarísimos, nadie queda eximido de tener que pasar por esta muerte, primero, y segundo, si va a ser una sola muerte para aquellos que mueren de hecho. Por consiguiente, nosotros vamos a tratar ahora en esta tesis acerca de la primera cuestión. ¿Cuál es la primera cuestión? De que si la muerte es universal, ¿por qué pueda existir en Dios excepciones, personas que no mueran? ¿Verdad? Vamos a analizarlo. Porque tenemos un texto del Apocalipsis, lástima que no lo busqué, se lo voy a dar después. Hay un texto del Apocalipsis que dice que el día del juicio final, y no es Apocalipsis, más bien es San Pablo, el día del juicio final, dice San Pablo que el último enemigo a vencer será la muerte. Y que dice, y que los que en ese momento estemos vivos, dice, seremos transformados. Fíjate que no habla de muerte. Esto te abre también la perspectiva para lo que dice la Sagrada Escritura, por ejemplo, del caso de Elías, que fue arrebatado vivo al cielo, y el caso de la Santísima Virgen María, que el dogma de la Asunción no habla que ella haya tenido que morir. Entonces hay una excepción, hay excepciones según el plan de Dios. Hay gente que ha sido eximida, entonces por lo tanto. Entonces, si el hecho de que la muerte es tan universal que nadie queda exento de pasar por ella, pero sí va a haber casos especiales, que ya tenemos esos casos especiales que ciertamente no están confirmados por la dogmática de la Iglesia, pero sí están ya referidos en la Sagrada Escritura. El caso de Elías ya referido explícitamente, el caso de la Santísima Virgen María de una manera implícita. No sé si entienden las dos palabras, de una manera explícita y de una manera implícita. Lo explícito quiere decir que ya está escrito con las palabras que son el caso de Elías. La Santísima Virgen María no está explícitamente, no está claramente, pero sí está implícitamente reflejado en la misma revelación. Ahora bien, la cuestión acerca de la naturaleza de la muerte concierne al teólogo en cuanto teólogo, no en la medida en que la muerte se considera físicamente como tal, que se admita que el alma no muere juntamente con el cuerpo, sino solamente en cuanto que la muerte considerada moralmente, esto es, respecto a la importancia de la muerte en el orden al eterno destino del hombre. ¿Por qué razón hablamos de esta manera? Porque la teología debe considerar la muerte física, corporal, como la paga del pecado. Lo dice San Pablo también. La paga del pecado es la muerte. Lo dice el profeta Jeremías también. Tú no quieres, Señor, que muera el pecador, sino que se convierta y viva. Muy bien. Entonces, ese debe ser el estudio de los teólogos. No buscar más de lo que la Iglesia instruye. La muerte corporal es consecuencia del pecado original que todos los hombres cargamos, que más adelante lo explicará la teología. Por el momento tenemos que decir que Santo Tomás de Aquino
al igual que los teólogos antiguos, no trata ex profeso esta tesis, ¿verdad? Esto quiere decir que Santo Tomás y los teólogos antiguos no tratan de una manera dogmática este tema de el por qué el cuerpo tendría que morir y por qué se admita que el alma no muere con el cuerpo, sino que solamente en cuanto considerada esa muerte moralmente. ¿Y por qué dice moralmente? Porque eh, el acto por el cual eh, Adán y Eva se separaron de Dios fue un acto moral, un acto de desobediencia a una norma que le dio Dios allá en el paraíso terrenal. Entonces, pero sí, Santo Tomás de Aquino y los teólogos antiguos indican de modo indirecto que, dado por supuesto que la muerte debe ser admitida, se supone que ya todo el mundo sabe que tiene que morir a consecuencia del pecado original. Esto la indica al tratar sobre los lugares de la residencia del alma después de la muerte, o también al estudiar la inmutabilidad del alma separada de su cuerpo. Entonces los teólogos de la antigüedad, a la cabeza en este texto Santo Tomás de Aquino, pues tienen que reflexionar acerca de la muerte corporal de una manera moral, porque ellos hacen la reseña de la muerte de una manera indirecta cuando tratan pues de estos casos de los novísimos del hombre, ¿verdad? El juicio particular, el cielo o el infierno. Entonces, cuando se trata de estos lugares de residencia de la alma después de la muerte, o cuando estudian la inmutabilidad del alma separada del cuerpo, entonces ahí hacen una referencia moral a la muerte corporal. Esto quiere decir el texto específicamente. La inmutabilidad del alma significa, o podríamos decir que es una palabra sinónima de la inmortalidad del alma. El alma no se inmuta con la muerte del cuerpo, sigue existiendo el alma humana. Por eso yo siempre les he hecho referencia a que la persona sigue existiendo después de la muerte del cuerpo. Lo que muere es su parte física, pero la persona como tal sigue existiendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una doctrina que debemos aceptarla, que el alma humana es inmortal. Y dice Santo Tomás de Aquino y los teólogos que el alma es inmutable cuando ya está separada del cuerpo. Quiere decir que el alma no cambia, sigue siendo la misma. Eso significa la palabra inmutable, que no cambia. El alma humana no cambia, sigue siendo la misma después que es separada del cuerpo. Muy bien, el tiempo de la prueba. El tiempo de la prueba es aquel espacio de esta vida en el que el hombre puede libremente o bien tender definitivamente hacia Dios como a su fin último con sus actos meritorios, o bien el hombre también libremente puede tender hacia el apartarse definitivamente de Dios con sus actos que no son meritorios. Demeritorios, dice el texto. Pero significa eso, los actos que hace el hombre donde no gana méritos, sino que más bien gana desméritos, o sea, gana puntos en contra, podríamos decir. Esto se llama entonces de prueba, el tiempo de la prueba, porque el hombre está como sometido a prueba a fin de elegir entre la consecución del fin último, que es la salvación eterna, o el rechazo a ese fin último o la condenación eterna. Entonces, la vida humana es un tiempo de prueba. Decíamos, la vida humana es
el tiempo que pasamos en esta tierra, nacemos y morimos en esta tierra. El hombre viador es el que vive el periodo de prueba, por eso le llamamos también el destierro, porque estamos desterrados de la casa del Padre, estamos en la tierra, aunque estemos todos juntos, estamos desterrados de Dios. Y es un tiempo de prueba. Recuerden que en el catecismo nosotros aprendimos lo siguiente. Había una pregunta que decía, ¿para qué nos ha creado Dios? Dios nos ha creado para que lo conozcamos, lo busquemos, lo conozcamos, le amemos y para que seamos felices con Él en el cielo. Esa era la respuesta que dábamos cuando nos preguntaban de niños, ¿para qué nos ha creado Dios? Entonces, eso es el tiempo de prueba, un espacio en nuestra vida, porque nuestra vida es eterna, pero es un espacio en esta vida nuestra que es terrena, porque nuestra vida después ya no será terrena, sino que va a ser celestial. Dios primero, yo celestial también, con todos los redimidos. Entonces, y todos ustedes, por supuesto. Entonces, el tiempo de prueba es el tiempo en que el hombre existe aquí en la tierra, donde el hombre, por su libertad, tiene dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, dice la Sagrada Escritura. Escoges el camino ancho o el camino angosto. Si tenemos verdaderamente la tendencia hacia Dios como a nuestro fin último, por nuestros actos meritorios, hemos optado bien, hemos pasado la prueba, pero si nos apartamos definitivamente de Dios, no hemos pasado la prueba. Entonces el que es apartado de Dios cae definitivamente en su segunda muerte, la muerte de su alma. No es que el alma muera, porque el alma es inmortal, sino que pasa a un estado de mortificación porque ya no verá a Dios. Estará separada de Dios por los siglos de los siglos. Entonces el hombre prácticamente está sometido a prueba para que elija entre la consecución de su fin último, que es su salvación eterna, o el rechazo a su fin último o condenación eterna. Recibe el nombre de estado de vía, el hombre viador, el hombre caminante. Este mismo tiempo de prueba es un estado de vía, ya que durante este tiempo el hombre está como en camino hacia su fin último. Está en el desierto, en el destierro. El hombre se opone al estado de término, esto es, estado definitivo del fin alcanzado por los méritos o perdido por los desméritos, o sea, los actos que van en contra de los méritos, que van en contra de Dios y que ofenden a Dios. Entonces, por lo tanto, decimos que recibe el hombre el nombre de estado de vía a este tiempo de prueba, porque es un tiempo de decisión. Vamos caminando y tenemos que hacer una opción. Entonces, la muerte se considera, al final de cuentas, como la privación de la vida terrena natural. Eso podría ser una definición de la muerte, ¿no? La muerte se considera como la privación de la vida terrena natural del ser humano. No de vida eterna, porque el alma es eterna, la muerte es corporal, es salir de este mundo terrenal. Por eso dice que la muerte se considera como privación de la vida terrena natural, no como de la vida eterna. La vida eterna sigue existiendo en nosotros, ya sea para salvación o para condenación, ¿verdad? Entonces, la muerte, sin embargo, para el estado de condenación, sí puede ser la segunda muerte, porque el alma queda como muerta, dice el Apocalipsis capítulo 21.
El estado de condenación es el estado de muerte. Ni con la privación de la gracia, esto es como estado de pecado mortal, sino como privación de la vida natural, esto es la muerte. La muerte no te priva de la gracia, la muerte no te quita el pecado mortal. Son dos cosas que tenemos que estar claro que la muerte no te quita. La muerte no te quita ni la gracia. Si acumulaste gracia durante toda tu vida, la muerte no te la quita. Pero tampoco la muerte te quita el pecado mortal que cargas. Sino que la muerte es única y exclusivamente como la privación de la vida natural terrena. Así de sencillo. Por eso la muerte es separación del alma respecto del cuerpo, dice la Sagrada Escritura en el primer libro de los Reyes capítulo 1 y también en el Eclesiástico capítulo 12. A esta muerte real corporal, que es la única que aquí se estudiará, que es la única que veremos aquí, muchas veces le precede la muerte aparente. Esto es la muerte por la que el hombre parece externamente que ya está muerto, pero todavía no ha expirado totalmente. Entonces, la muerte es la que vamos a estudiar, que es únicamente la privación de la vida terrena. Teniendo la salvedad, como les decía, que muchas veces a la muerte total de la vida terrena, natural, le precede la muerte aparente. A veces la gente aparentemente está muerta, pero al rato se levanta. Han habido personas que se dan por muertas y después se levantan del ataúd. No me acuerdo cómo se llama esa palabra en palabras técnicas médicas. Bueno, muy bien. Hasta tanto que el hombre no muere realmente, hablando de esta muerte aparente y la muerte real, ¿verdad? Hasta tanto el hombre no muere realmente, se considera que puede menos remotamente realizar actos humanos y de este modo merecer o desmerecer. El padre Jorge Loring habla de esta muerte aparente para que ayudemos a salvar la alma. Dice el padre Jorge Loring, a veces nosotros vemos que la persona está aparentemente muerta, pero a lo mejor está viva. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese momento para auxiliarlo, para que se reconcilie en último momento con Dios? Dice, háganos repetir 3 veces estas 3 palabras hermosas. Y el Padre se fascina cuando las dice, ¿verdad? Dice, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y dice el Padre, si ustedes lograron que esa persona repitiera en su corazón, aunque esté aparentemente muerto, repitiera estas palabras, esa persona se ha salvado, dice, de una convicción hermosísima la que tiene el padre Jorge Loring cuando explica eso. Entonces, ¿qué significa esto? Que entre la muerte aparente y la muerte real puede existir un espacio incluso para el arrepentimiento, para la conversión, para el rechazo de todo pecado, para enamorar a Dios, para decir, Dios mío, sálvame, Dios mío, perdóname, Dios mío, te encomiendo mi alma. Alguna palabra que pueda salvar a la persona, yo creo que es valioso. Entonces, este texto está hablando de que en ese periodo entre la muerte aparente y la muerte real, hay un espacio donde nosotros podemos realizar actos humanos que merezcan, que ganemos méritos más bien, ¿verdad? Que ganemos méritos. También es un espacio entre la muerte aparente y la muerte real que puede hacer que la persona maldiga
y rechace la salvación. Entonces es un momento culminante de la muerte. Sin embargo, de hecho puede designarse de modo equivalente como el fin de la vida, el momento en que el hombre se ve privado totalmente y de modo definitivo del uso de razón. Esto es importante también. El fin de la vida puede ser en el momento en el que el hombre se ve privado totalmente, de una manera definitiva, del uso de razón. A mí se me ocurre pensar en las personas que han caído en la demencia irrecuperable, personas que han caído en un estado de coma irrecuperable. A mí, porque hay gente que dilata 6 meses, 1 año, 2 años en coma y la persona está viva, no está muerta. También se me ocurre el caso de mi madrecita que le dio Alzheimer, tuvo como 4 años con Alzheimer. Entonces dice el texto, la muerte se puede designar de modo equivalente con el fin de la vida en el momento en que la persona pierde el uso de la razón. ¿Por qué razón? Porque la persona que pierde el uso de la razón, el estado de coma o la demencia irrecuperable, son estados en los cuales la persona ya no puede ni pecar, ya no puede ni ofender, ya no puede ganar mérito, ya no puede desmerecer mérito. Entonces prácticamente esa persona, aunque esté viva, su vida prácticamente ha terminado porque no tiene ninguna participación en la misma tristeza del destierro, porque esas personas ya no saben ni quiénes son, ni su dolor, ni no sienten nada. Entonces prácticamente se puede considerar como el estado de una muerte, no muerte, sino como el final de la vida. Prácticamente estas personas, aunque esté vivo su cuerpo, ya llegaron al final de la vida. Y le hago referencia con mi madre porque mi madre perdió la conciencia y no sabía ni quién éramos nosotros. Pues entonces es una realidad que tenemos que considerarla. El definitivo destino del hombre se termina. Este destino del hombre que depende únicamente de los méritos o los desméritos de la vida mortal, de tal modo que el hombre después de la muerte ya no puede más merecer ni desmerecer en orden a la consecución de su fin último o en orden a la pérdida definitiva de este fin último o la condenación eterna. Sobre una posterior posibilidad de merecer después de la muerte aumento de premio o aumento de castigo, no podemos expresar por este momento nada porque habría que profundizar en estos criterios. Si después de la muerte se puede merecer o si se puede después de la muerte desmerecer los méritos para alcanzar nuestra eterna salvación. Yo pienso que el estado del alma en el momento de la muerte queda estático a como vivió la persona. Muerte de justo porque tuvo vida de justo. Vida de pecador, muerte de réprobo. Definitivamente esto es de modo inmutable por toda la eternidad. El que muere así queda como murió. Si murió confesado, murió salvado. Si murió con pecados mortales y sin confesión, murió condenado. Y esto será inmutable, o sea, esto no cambiará por toda la eternidad. Salvado por toda la eternidad o condenado por toda la eternidad.
Ahora bien, la prueba de esta circunstancia especial se completa cuando tratemos el tema acerca de la eternidad del premio y la eternidad del castigo. Eso lo veremos cuando tratemos el tema de el infierno y la gloria, que son los últimos dos, las últimas dos postrimerías del hombre, ¿no? La salvación o la condenación. En el estado de naturaleza caída reparada, que es la que estamos todos los cristianos, reparada o redimida, podríamos decirla, ¿verdad? Entonces, en el estado que tenemos de nuestra naturaleza humana caída y redimida, esto es, en la economía de la naturaleza humana, se encuentra, después del pecado original, esta es la situación en la que se encuentra la naturaleza humana, ¿verdad? Naturaleza caída reparada. Por consiguiente, aquí no se trata acerca del estado de justicia original, porque eso es otra cosa. El estado de justicia original lo tuvo solamente Adán y Eva y la Santísima Virgen María. Otro no consta por la doctrina de la Iglesia ni por la Sagrada Escritura. Solamente Adán y Eva, antes de cometer pecado, fueron creados en justicia original, y la Santísima Virgen María por el dogma de la Inmaculada Concepción. Ella fue creada sin mancha de la culpa original. Ahora, esta muerte aparece en la Sagrada Escritura. Seguimos hablando de la muerte, ¿vieron? Yo le estoy tocando todos los temas, pero el tema central es la muerte. La muerte aparece en la Sagrada Escritura como el desmoronamiento de nuestra casa terrena en esta vida. Lo dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, y en la carta a los Filipenses, capítulo 1. Dice también San Pablo, despojo de esta tienda, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, otra vez. Y ahora, emigración, alejándose del cuerpo, también lo dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, también en el mismo capítulo 5. Lo sigue haciendo esa referencia a San Pablo, ¿verdad? Muy bien. Y también San Pedro en la segunda carta dirá desmantelamiento de la tienda terrena que menciona San Pablo, ¿eh? San Pedro lo menciona entonces también igual que San Pablo. Desmantelamiento de la tienda, eso es la muerte. Los hombres en estado de vía se llaman viandantes. Esta es una palabra para diccionario, ¿vieron? ¿Qué significa viandante? El hombre caminante, el hombre que está vivo, que está caminando hacia su salvación aquí en la tierra, con su cuerpo y con su alma. El hombre completo, en su naturaleza completa. Porque después de la muerte, pues nuestra naturaleza queda incompleta hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque al fin del mundo vamos a recuperar el cuerpo físico glorificado, entonces ahí sí va a estar nuestra naturaleza humana completa de nuevo. Porque ahorita estaremos ciertamente gloriosos en el cielo, con plena felicidad, pero yo creo que cuando tengamos el cuerpo, la felicidad va a ser miles de millones de veces más grande que la felicidad que tienen en este momento los santos, y que la experimenta ciertamente la Santísima Virgen María, porque ella está con su cuerpo, con su alma en el cielo. Entonces la felicidad de la Virgen María es infinita comparada con la felicidad que tienen el resto de los santos. Entonces, los hombres en estado de vía, los hombres que estamos en la tierra, nos llamamos, según un lenguaje teológico, viandantes, que significa caminantes. Vamos de camino hacia la casa del Padre. Ahora, en el estado de fin, definitivamente alcanzado, son bienaventurados o poseedores del fin, o sea, de la gloria,
y los condenados que se encuentran en el término de su condenación, esto es, de su fin perdido definitivamente. Entonces los condenados pierden el fin último hacia el cual debían haberse inclinado. El fin último del hombre es el bien total, el bien infinito, el bien eterno, la salvación, la gloria, la casa del Padre. Entonces, en el estado en el que pasamos a alcanzar después de la muerte, es definitivo, porque ya se alcanzó la gloria eterna o la condenación eterna. Las almas del purgatorio, por su lado, ni se encuentran en vía porque ya dejaron esta tierra, ya no son viandantes, ya no son caminantes, ya no son viandantes, ya no es el hombre viador el que está en el purgatorio, porque no puede merecer ni perder el fin, ni se encuentra en el término alcanzado definitivamente todavía, porque el hombre que está, hombre y mujer por supuesto, el ser humano que está en el purgatorio, está en una etapa intermedia para alcanzar el fin. Entonces, el purgatorio no hace que perdas tu fin último, que es tu salvación. Por eso dice la iglesia que los que están en el purgatorio son nuestros hermanos porque ya están purificados y ya está garantizada su salvación eterna. No así los condenados. Los condenados no necesitan pasar por el purgatorio para después irse al infierno. Solamente los que están salvados van al purgatorio. Pero los del purgatorio también dice que todavía no han alcanzado el fin definitivo, que es la salvación eterna. Por lo tanto, se puede decir que se encuentran en una situación intermedia, pero en relación a la salvación. Es el término de la gracia, que todavía no lo tienen, pero ya están prácticamente en la gloria. No están en la gloria, pero ya están salvados. Entonces, ciertamente hay una combinación en el purgatorio de felicidad, pero de sufrimiento. Porque el sufrimiento es el que purifica a las almas del purgatorio, pero hay una felicidad por la convicción de que ya se saben salvados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.